Bueno, hola a todos. Vamos a empezar con este nuevo capítulo de donde vamos a ver la placa de Ethernet Ciel. Bien, esta placa, como estáis viendo, se coloca encima de nuestro Arduino. Sirve tanto para el Arduino 1 como para el Mega, ¿vale? Es totalmente compatible. Como estáis viendo, esta placa se compone de una parte de comunicación con Internet, y también dispone de una micro, o sea, un conector para una micro SD, ¿vale? Como veis, ahí tenéis la placa, ¿vale? Si la vamos a utilizar, hay que tener en cuenta que se va a comunicar con nuestro Arduino a través de esas patillas que tenéis ahí, ¿vale? La patilla 4, la 10, la 11, la 12 y la 13, ¿vale? La van a utilizar para comunicarse con nuestro Arduino. Por lo tanto, esas patillas, si tenemos la placa Ethernet Ciel conectada, no podremos utilizarla en nuestros proyectos. Vale, mirad, ahí tenéis la placa, vista por arriba y por abajo. Vista por arriba tenemos el conector del RJ45, tenemos el chip de comunicaciones, tenemos el botón de reset, tenemos la conexión, o sea, el conector para la tarjeta micro SD, y por debajo, como veis, al principio las primeras placas que salieron venían con una pegatina debajo donde aparecía la MAC de esa placa. Bien, pues últimamente parece ser de que, bueno, con el tema de que están fabricando muchos dispositivos de este tipo y demás, pues ya no vienen con esa pegatina. Pero bueno, la MAC es algo que es del propio hardware, como sabemos, pero la podemos modificar, ¿de acuerdo? Que esté esa pegatina ahí no significa que esta placa tenga o deba de tener esa MAC, ¿vale? Nosotros lo cambiaremos, lo cambiaremos desde el programa, ya lo veréis. Vale, pues vamos a hacer una práctica que va a ser la del control de un dispositivo desde de una página web. Bien, veis ahí el esquema. Tenemos el servidor web que nos envía o recibe información de Internet, y luego tenemos nuestros ordenadores personales, ¿vale? Aquí a la derecha, donde podemos enviar o recibir digamos, datos de ese servidor web, ¿vale? Y en el medio tenemos Internet, como veis, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer nosotros con nuestro Arduino un servidor web. Bien, vamos a ver cómo, digamos, un poco un resumen de cómo es una red LAN y una red WAN, ¿vale? Si nos fijamos, tenemos en el medio tenemos un router, que es el que nos separa las redes. La red de área local, la LAN, que está hacia la derecha, ¿vale? Tenemos una serie de dispositivos, de ordenadores, por ejemplo, en el cual cada ordenador pues va a tener una IP que digamos, le identifica dentro de la red, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el de arriba pues tiene la IP 10, 11, 12, 13, el segundo tiene la IP 10, 11, 12, 24, el tercero tiene la IP 10, 11, 12, 35 y el último tiene la IP 10, 11, 12, 46. La máscara de su red es digamos, un parámetro que le sirve al router para identificar si la dirección donde nosotros vamos a acceder está dentro de la red local o si tiene que redireccionarlo hacia la red WAN.
¿vale? Entonces, en este caso, pues ha puesto 255, 255, 255, 192 en todos los PCs, ¿vale? Pero eso no significa que siempre sea la misma máscara de su red, ¿vale? Bien, y después la puerta de acceso, la gateway, eso que os pone ahí en cada PC, fijaros que es la misma, es la 10.11.12.62, eso es la IP por donde nosotros, de cada PC, el PC1, el PC2, el PC3, el PC4, sale hacia Internet, ¿vale? Que en este caso, si os fijáis, es la IP del router, ¿vale? En este caso y en la mayoría de los casos, todos los PCs están conectados al router, bien de forma alámbrica o bien de forma inalámbrica, ¿vale? Y el router es quien se comunica a la red WAN, ¿vale? Y fijaros que la IP del router, la de la parte LAN, es la 10.11.12.62, que es la puerta de enlace. Y la máscara de su red la misma. Bien, el router, además de la parte LAN, pues tiene la otra parte, la WAN, donde nos vamos a conectar a nuestro servidor, o a otra red diferente, ¿vale? Entonces, por la otra parte, el router pues tiene una IP diferente, lógicamente a la LAN, ¿vale? En este caso es la 192.36.111.51, tiene otra máscara de su red y tiene una puerta de enlace. Esa puerta de enlace nos las debe de suministrar nuestro servidor, ¿vale? Cuando contratamos ONO, cuando contratamos cualquier telefónica, lo que sea, ¿vale? Ese proveedor nos tiene que dar nuestros datos para que nuestro router podamos conectarnos a ese servidor de nuestro proveedor. La mayoría de las veces cuando nos apuntamos a un servidor, cuando queremos tener internet, el router nos lo mandan ya configurado y nosotros lo único que tenemos que hacer es conectarlo y listo, ¿vale? Bien, pues ya hemos visto un poco un ejemplo. Vamos a ver ahora cómo o qué datos son los necesarios para nosotros esta práctica poderla hacer correctamente, ¿vale? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es saber en qué red nos encontramos y saber la IP que tenemos en nuestro ordenador y en qué rango nos movemos, ¿vale? Para eso podemos ir al botón de inicio, ejecutar, y ahí podemos poner ipconfig, ¿vale? Al poner ipconfig, lo que hacemos es, inicio, ejecutar, y ahí podemos poner cmd, ¿vale? cmd es digamos, la ventana de comandos, y en esa ventana de comandos podemos poner ipconfig, ¿de acuerdo? Al poner ipconfig, es una orden en la cual digamos, el sistema operativo, Windows en este caso, nos devuelve la dirección IP de nuestro sistema, de nuestro equipo, la máscara de su red y la puerta de enlace predeterminada. Como veis, en este caso, si cojo y pongo ipconfig en mi ordenador, me sale que la dirección IP de este ordenador es ahora la 192.168.1.128, que la máscara de su red es 255, 255, 255.0 y que la puerta de enlace es 192.168.1.1. ¿Vale? Esos datos son necesarios después para ponérselos a nuestra placa Ethernet Ciel. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cuál el programa en sí. Mirad, lo primero que tenemos que hacer para que la placa Ethernet Ciel se pueda comunicar con nuestro Arduino es incluir un fichero, una librería, ¿vale? Llamada spi.h. Esa primera línea incluye spi.h, lo que hace es incluir esa librería que es necesaria para la comunicación de la placa Ethernet Ciel con el con el Arduino. Bien, lo siguiente es incluir digamos, una librería
que nos va a permitir trabajar pues con IPs, con máscaras de subred, etcétera, etcétera, ¿vale? Es la ethernet.h, ¿vale? Eso es necesario, como os pone ahí, para trabajar con la siguiente Ethernet. Bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues tendremos que decirle cuál es la MAC, ¿vale? Y eso tenemos que crearnos un array, en este caso, ¿vale? Llamado MAC, que como veis es de tipo byte, y vamos a decírselo en hexadecimal, ¿vale? Entonces, como veis, la variable MAC, ¿vale? Es un array en el cual se compone de 6 componentes. El primer componente es la 0x90, siguiente componente 0xa2, siguiente componente 0xda, 0x0b, 0x00, 0xdd. Lo del 0x ya sabéis que es para expresar un número, una variable o lo que sea, como hexadecimal. Es decir, que estamos diciéndole al poner delante el 0x que el número que viene detrás, el 90, A2, DA, 0B, 00 y DD, son números o es un número hexadecimal. Bien, pues eso lo guardamos dentro de la MAC. Bien, hay que procurar que dentro de la red local solamente haya una MAC que se llame así, ¿vale? Si hubiese más dispositivos con la misma MAC, daría problemas, ¿vale? Por lo tanto, podéis poner ahí cualquier número, digamos, de MAC, pero si vais a utilizar más de un dispositivo, tenéis que tener cuidado de tener en cada dispositivo una MAC distinta. Bien, por lo mismo ocurre con la IP, ¿vale? La IP, si os dais cuenta, es una variable especial que es del tipo IP address, que esa variable especial de tipo IP address pues está dentro de lo que es la librería Ethernet, ¿vale? Y como veis es una variable que se llama IP, que se compone de 4 parámetros: 192, 168, 1 y 200. Y como veis está separado por comas, cuidado, no pongáis punto. Bien, ¿qué más? Pues luego tenemos otro array que va a ser la máscara de su red, subnet, le he llamado, ¿vale? En este caso es 255, 255, 255, 0, separado por comas, ¿vale? Bien, y después nos hace falta decirle también la máscara la puerta de enlace, ¿vale? La puerta de enlace, gateway, le he llamado, es también un array de tipo byte, que se compone de 4 parámetros: 192, 168, 11, en este caso, ¿vale? Bien, tenéis que tener en cuenta que la IP también tiene que ser diferente en cada ordenador, y la puerta de enlace debe ser en cada ordenador o cada dispositivo lo mismo, que será el que vayamos a salir, por donde vayamos a salir a internet, ¿de acuerdo? Bien, después tenéis otra variable especial llamada servidor, y es que es del tipo Ethernet Server, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer en esa variable, el servidor, es darle el valor de el puerto que vayamos a utilizar. Por defecto es el 80, ¿vale? Entonces nosotros vamos a poner ahí, por defecto lo podemos poner o lo podemos quitar, ¿vale? Como 80. Si no lo ponemos, lo toma como 80, ¿vale? Exactamente igual que la IP. La IP, si no se la decimos, si no asignamos ninguna IP nosotros, él va a intentar, o el dispositivo, en este caso la placa Ethernet Shell, va a intentar capturar una IP, que el router le dé una IP. Pero para eso tenemos que configurar el router para que nos sirva las IPs, ¿vale? Por eso lo he puesto aquí. En caso de que no nos sirvan las IPs, pues ponemos una IP ahí fija que nos sirva como referencia para poder acceder después a la placa, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser encender y apagar un LED, ¿vale? Para eso tenemos que decirle el pin donde voy a conectar el LED, por ejemplo la patilla 9, ¿vale? Que es lo que os pone ahí.
me declaro una variable de tipo byte llamada let, que me va a indicar el estado en el cual va a estar el let, si es 0 o 1. Y como voy a trabajar con strings, pues lo que tengo que hacer es declararme una serie de variables. Por ejemplo, readString va a ser un string de 30 caracteres como máximo, ¿vale? Y state va a ser un string de 3 caracteres como máximo, ¿vale? Ahora veremos para qué utilizamos esas dos variables de tipo string. Bien, mirad, en el setup lo que debemos hacer es declarar lo primero el serial.begin, lo que es el monitor serial, ponerle a la velocidad adecuada, 9600 baudios. Podemos aumentar la velocidad, evidentemente, pero ese es digamos, por defecto. Debemos de inicializar la placa Ethernet o la conexión Ethernet, indicándole cuál es la MAC, cuál es la IP, cuál es la puerta de enlace, cuál es la puerta o sea, la máscara de subred. De esa forma que tenéis ahí: Ethernet begin MAC, IP, gateway, subnet, que se corresponde con las variables que hemos visto anteriormente. Bien, seguidamente lo que tenemos que hacer es actualizar, digamos, el puerto, o activar el puerto por donde vamos a transmitir o recibir la información, que en este caso es el 80, ¿vale? Y lo hemos llamado servidor. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es inicializar el servidor con la instrucción esa que tenéis ahí, servidor.begin, ¿vale? Bien, y como vamos a utilizar un LED conectado a la patilla 9, va a ser un LED o sea, va a ser una patilla de salida. Configuramos esa patilla como salida y además ponemos una variable state, que acordaros que hemos definido como un string de 3 caracteres. Le ponemos la palabra off. State nos va a indicar si está en on el LED o está en off, ¿vale? Encendido o apagado. Bien, y lo que hago después es, por el monitor serial, saco pues una frase que pone: el servidor está en la IP, y después fijaros que pongo una instrucción, ethernet.local IP, y la saco a través del monitor serial, ¿vale? Esa instrucción, ethernet.local IP, entre paréntesis nada, nos sirve para averiguar, o para que la placa Ethernet nos diga o nos devuelva la IP que tiene en ese instante. Si todo ha ido bien, la IP que debe de tener es la 192.168.1.200, que es la que le hemos puesto anteriormente. Esto no tiene sentido si nosotros se la damos directamente, pero sí que tiene sentido en el caso de, imaginaos que tengo el router configurado como para darnos IPs automáticas, y yo pues lo conecto de forma, no le digo la IP, lo conecto de forma dinámica a la LAN, y el router nos asigna una IP y yo quiero saber la IP para dirigirme a él, por ejemplo. Pues lo hago de esa forma, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar con el loop. El loop, lo primero que tengo que hacer es declararme una serie de variables que lo que pensad que cuando hago una petición a través de un navegador, a través del Internet Explorer, por ejemplo, o cualquier otro navegador, lo que estoy haciendo es enviando un texto, ¿vale? Envío un texto con una serie de parámetros, y esos parámetros pues me van a indicar algo en concreto. Bueno, pues yo lo que voy a hacer va a ser declararme una variable de tipo int llamada postlet, que va a ser donde está, en la posición donde se encuentra la palabra let de ese string, de ese texto, digamos, que envía el navegador. Ya lo veréis. Char, me declara una variable de tipo char llamado c, que va a ser el carácter, una variable de tipo boolean llamada línea en blanco, y otra variable Ethernet client llamada cliente. Esa variable cliente es especial, ¿vale?, de Ethernet client, y nos va a servir para saber
si hay algún cliente válido conectado, ¿vale? Entonces, cliente igual, la siguiente línea, cliente igual a servidor.available entre paréntesis, nos va a indicar si existe algún cliente conectado. Si existe algún cliente conectado, la instrucción servidor.available lo que hace es devolverme una identificación de ese cliente. Si no existe, pues me devuelve un 0. ¿Vale? Entonces, en la siguiente línea pone if cliente, si es distinto de 0, pues si el cliente es 0, nos da esa función, o lo que hay entre paréntesis, nos da falso y no se ejecuta nada de eso. Pero si hay un cliente, ¿vale? Si hay algún cliente conectado, cliente, lo que es la variable cliente, será distinto de 0. Será una identificación. Y entonces entraremos dentro de ese if. Dentro de ese if tenemos que lo que hago es poner línea en blanco igual a true. Ya veremos lo que es eso. Es una variable que voy a utilizar para saber o sea, para indicar una línea en blanco. Y me meto dentro de un bucle, un while, y fijaros que os pongo cliente.connected. O sea, es cuando el cliente esté conectado, me entro dentro de eso, y cuando el cliente se desconecta, entonces se saldrá de ahí, ¿vale? Dentro del while. Dentro del while vuelvo otra vez a poner si cliente available, es decir, si hay un cliente válido ahí dentro, pues lo que me hace es, me coge carácter a carácter lo que el cliente está transmitiendo, digamos, en la línea del navegador. ¿Vale? Esto lo veremos con más detalle en la práctica. En el vídeo de la práctica, cuando lo explique. Si la longitud de lo que lee el string es menor de 30, ¿vale? Entonces se mete aquí dentro y va concatenando en C, ¿vale? En readString, ¿vale? Es decir, el readString es digamos una variable, ¿vale? En el cual si es menor de 30, la longitud, nos metemos ahí dentro y vamos concatenando el carácter que va llegando o el que vamos leyendo de toda esa petición de línea. Bien, aquí tenemos si C, el carácter, es una comilla contra barra n, que es un carácter especial, ¿vale? Los que sabéis C, pues sabéis que eso es un retorno de carro, por ejemplo, ¿vale? O un retorno de carro no, perdón. Eso es un avance de línea, ¿vale? Añado línea en blanco, que es la variable que me acabo de declarar yo acá arriba, que la he puesto en true, ¿vale? Bien, pues postlet, ahí nos dice, es readString index of let igual a. Entonces lo que me va a hacer es postlet, me va a indicar dónde comienza en la línea donde me ha llegado, la línea que me ha llegado del cliente que ha tecleado en su navegador, me ha llegado esa línea y ahí en esa línea me va a aparecer una palabra llamada let igual a y aparecerá una T o una F, ¿vale? Entonces tengo que buscar ese dato para encender o apagar el LED. Entonces la siguiente línea dice if readString substring postlet más 5 igual a let igual a T, es decir, que si el substring de lo que acabo de leer, empezando desde la posición postlet y siguiendo 5 caracteres más para adelante, ¿vale? Si es igual a let igual a t, en este caso, lo que hacemos es let igual a 1 y stat igual a on, ¿vale? Es decir, que en el caso de que sea que reciba let igual a t, lo que estoy haciendo es poniendo la variable let igual a 1 y además poniendo la variable state a on, ¿vale? Con la palabra on. ¿Y qué pasa si recibo let igual a f? Pues lo mismo,
¿vale? Lo mismo, pero que ahora tengo que cambiar el valor del LED. En vez de 1 será 0, ¿vale? Y state, en vez de on, será off. Y lo siguiente es llevar al pin LED el estado del LED. Como veis, si recibo LED igual a T, será un 1, y cuando le recibo LED igual a F, será un 0. ¿Vale? Bueno, pues con eso hemos terminado, si os dais cuenta, el loop. ¿Vale? Lo que viene ahora, a continuación, es la página en sí, la página web que vamos a poner en nuestro servidor de Arduino. Bien, fijaros en que cada línea, digamos, es como si fuera el serial monitor, lo mismo. ¿Vale? Podemos poner print solamente o podemos poner print ln. Print ln lo que hace es cambiar de línea, ¿vale? Y print solamente saca lo que es la línea esa en este caso por cliente, ¿vale? Que es por la comunicación. Vale, pues fijaros, empiezo hablando de cliente print ln http barra 1.1.200 ok, print ln content-type text barra html, dejo un espacio en blanco, html, la etiqueta html, la etiqueta head, el título lámpara on off, cierro la hit, abro el cuerpo con el 100% de toda la pantalla, lo centro, saco el texto lámpara on off, dejo un espacio, le digo que estado de la lámpara, es decir, saco una etiqueta llamada estado de la lámpara, y detrás le pongo state, la variable state que puede ser on o puede off en función de lo que reciba mi Arduino. Dejo 4 líneas en blanco y luego tengo unos botones, un botón que se llama on, otro botón que se llama off, ¿vale? Los dos tienen las mismas dimensiones, y lo que hace uno es, si aprieto el que está el de on, envío href igual a barra interrogación let igual a t, y si pincho el otro, ¿vale? Lo que hago es enviar let igual a f, true o false. Y bueno, cierro el centrado, cierro el body, cierro el HTML y paro lo que es la conexión, ¿vale? Y devuelvo otra vez a readstring el valor 0 para que la próxima vez que se ejecute, pues que empiece de nuevo el valor 0, ¿vale? Como si no tuviera nada. Bueno, aquí tenéis la pantalla que va a aparecer. Es la página web que hemos hecho. En la pantalla que tenemos hecha tenemos, como veis, un texto, lámpara on off, estado de la lámpara off, ese off es la variable state, ¿vale? Y luego tenemos dos botones, uno que pone on y otro que pone off. Y arriba en la barra de direcciones, si os dais cuenta, tenéis 192.168.1.200 barra interrogación let igual a f. Bueno, pues si os fijáis, cuando pinchemos on, me aparecerá esa dirección y pondrá let igual a t, y cuando apretemos off, aparecerá let igual a f. ¿Vale? Bueno, la próxima práctica, la 7b, trata de hacer lo mismo, pero ahora vamos a enviar también un dato, ¿vale? Ahora no se trata de controlar a través de la web el Arduino, sino que además ahora el Arduino va a enviar a través de la web un dato para que lo podamos visualizar en la página web, ¿vale? Lo más habitual que se hace es esto, ¿vale? Es decir, se puede hacer en los dos sentidos, ¿vale? Pero para, por ejemplo, saber la temperatura que está haciendo en una habitación, en un horno o lo que sea,
¿vale? Pues se pone un sensor de temperatura, por ejemplo ese, el de DS18B20, que ya lo hemos utilizado, ¿vale? Voy a colocar, por ejemplo, para que veáis una resistencia o sea, un potenciómetro a la patilla A0 analógica, ¿vale? Que me va a indicar, por ejemplo, pues, no sé, el umbral, el umbral en el cual quiero que se encienda o se apague un LED, y luego el LED, ¿vale? El LED correspondiente. Fijaros que la resistencia que va al LED es de 220 ohmios. Aquí tenemos una resistencia de pull-up de 10K, ¿vale? Fijaros, y fijaros el 18B20 que va conectado a masa, y la resistencia pull-up va conectada aquí al medio, ¿vale? Bien, pues con el potenciómetro lo que haremos será variar la tensión que hay en la patilla 0 analógica. Por la patilla 9 lo que hacemos es enviar una señal hacia la resistencia y el diodo, ¿vale? Y por la patilla 2 lo que hacemos es recibir la temperatura que tiene el DS18B20, ¿vale? Resultado, pues nos va a pasar, lo que queremos hacer es que aparezca una ventana donde nos ponga la temperatura actual es tal, umbral 18, no sé cuántos. El umbral lo haremos mediante el potenciómetro. Valor máximo. El valor máximo puede obtener, que va a obtener ese circuito. El valor mínimo que va a tener ese circuito. Y luego ya todo lo demás, pues es indiferente. O sea, cuando suba de un valor, que se encienda el LED, o cuando baje de otro valor, que se apague, eso ya es cosa de lo que queramos hacer realmente. Bien, pues ahí tenéis, como siempre, el include SPI, SPI.h, Ethernet. Para trabajar con el 18B20 necesitamos el ONEWIRE y el Dallas Temperature. Bien, tenéis ahí la MAC, la IP, la máscara subred, la puerta de enlace, el puerto, el 80, todo exactamente igual que como lo hemos visto. Tenemos unas variables donde está conectado el pin, el 18B20, donde está conectado la resistencia variable que va a indicarnos el umbral, ¿vale? Estará en la 0. El pin de salida, que es el diodo LED en la patilla 9, y luego tenemos dos márgenes de temperatura. Bien, ahí lo que hago es inicializar, como habéis visto en otras prácticas. Esperad. Perla. Bueno, ahí lo que hacemos es inicializar el sensor de temperatura. Le decimos el pin donde está, ¿vale? Lo que hacemos es decirle el valor máximo y el valor mínimo de temperatura, ¿vale? Fijaros, como valor máximo le pongo un valor muy negativo para que después se actualice, y como valor mínimo le pongo un valor muy positivo, muy grande, para que después se actualice, ¿vale? Y inicializo lo que es el sensor, y enviándole la dirección de digamos el pin de ese 18B20. Y además el estado de la salida del LED la pongo a 0. Bien, inicializo el puerto serie, digo que la salida es ese pin de salida es una salida, inicializo el Ethernet, inicializo el server, saco por el serial pin la IP, y inicializo el puerto, el sensor de temperatura. Me meto dentro del loop y me creo unas variables que va a ser temperatura actual, de tipo float, daros cuenta que van a tener decimales, valor umbral, tensión umbral y temperatura umbral, y luego cliente como Ethernet client. Valor umbral, ¿qué va a ser? Pues lo que lea a través del puerto serie, analog read pin umbral, lo que es el potenciómetro que tengo conectado. Tensión umbral es la tensión umbral al valor umbral por 5.0 dividido entre 1023.0. Lo que estoy haciendo es convirtiendo el valor que me convierte el convertidor analógico a digital,
que es de 10 bits, acordaros, me lo convierte a un número decimal. Pues ese número decimal lo que hago es recogerlo, lo multiplico por 5.0, ¿vale? Lo divido entre 1023 y lo que me devuelve es la tensión. O sea, lo que hago es una regla de 3, vamos. 5 voltios es 1023, que son los 10 bits, 0 voltios, o los voltios que yo quiera aquí, será lo que esté leyendo desde el valor umbral. Despejo las tensiones y me sale esa fórmula. La temperatura, pues exactamente igual, ¿vale? La temperatura, buscando en el datasheet, pues tenemos que la tensión umbral por el margen de temperatura umbral partido 5.0 más la temperatura inicial es la fórmula para, digamos, saber la temperatura umbral en la cual vamos a trabajar. Bien, aquí lo que hacemos es recoger el valor de esa temperatura. Request temperatures, lo que hacemos es preguntar a los sensores dónde o qué temperatura es la que hace. La temperatura actual es el dispositivo que está en la posición 0. Se puede poner muchísimos dispositivos, creo que son alrededor de 20 sensores, ¿vale? Entonces el que está en primer lugar, el 0, ¿vale? Nos devuelve la temperatura actual. Podríamos tener varios sensores, la 1, la 2, la 3, y poniendo esto sería suficiente y con el mismo circuito con el que tenemos, ¿vale? Eso es lo importante. Y ahora hacemos una comparación. Si temperatura actual es mayor que la temperatura máxima, entonces temperatura máxima es la temperatura actual. Si temperatura actual es menor que la temperatura mínima, entonces temperatura mínima igual a temperatura actual. Y si temperatura actual es mayor o igual a temperatura umbral, pongo un 0 en salida LED y si no, pongo un 1 en salida LED. Conclusión. Bueno, pues cliente.server available es lo último que tenemos aquí. Si cliente, si está conectado al cliente, nos dice hay un cliente nuevo, se mete ahí dentro mientras esté el cliente conectado y aquí dentro lo que hace es buscar crearnos nuestra página web, ¿vale? HTTP 1.1.200 connected, HTML, título, lo que es daros cuenta que cuando nos está enviando una información, la página web se carga al principio, pero después habrá que irla refrescando, ¿vale? Cada X tiempo. Entonces, ahí veis, hay una línea en la cual pone meta http-ekif/refresh content 5. Yo lo he puesto en 5 segundos. Podéis ponerlo en 1, por ejemplo, ¿vale? Vale, lo centro, temperatura actual es cliente.print temperatura actual. Cliente print, eso quiere decir en grados centígrados. ¿Vale? Y bueno, y ya terminamos con parando el cliente stop, ¿vale? Creando por el puerto serial esa frase, cliente desconectado, y el pin de salida le saco el valor que me está indicando todo lo de arriba, ¿vale? Salida LED. Bien, ¿es difícil? Pues no es difícil, pero hay que trabajar un poco lo que son los string, ¿vale? Hasta ahora no habíamos visto muchos string, ¿vale? Ahora es conveniente de que trabajéis con string. Después, los que sabéis HTML, pues tenéis una ventaja. Los que no sabéis HTML, pues hay mucha documentación y es un lenguaje fácil, ¿vale?, de utilizar, y cada vez hay más aplicaciones gratis donde podéis escribir vuestro código o donde podéis mirar un código cómo está hecho, ¿vale? En fin, que se trata de saber lo que es el lenguaje HTML.
Bueno, pues con eso hemos terminado esta parte de la placa de CNSIEL. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.